Bueno, vamos a nuestra segunda nota del día, ¿les parece? Estamos en comunicación con Fabián Daloisio. Él es licenciado en Comunicación Social, docente, director de la revista digital Meta Sentidos en Juego y coeditor del libro Semilleros, la historia de los campeones del mundo en sus clubes de barrio, que lo tengo aquí, es un librazo. Vamos a leerlo y le damos la bienvenida a Fabián. Fabián, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás bien? Somos UTEDIC en directo acá, Pablo, Natalia y Jorge. Hola, ¿qué tal, Pablo, Natalia? ¿Todo bien? Bienvenido. ¿Cómo andan, compañeros, compañera? ¿Cómo va? Muy bien, buenas tardes. Bien, compañero. Bienvenido. Muy bien. Bueno, les queremos agradecer, antes de arrancar, mira, así de toque a Walter Barroso, que nos hizo la conexión ahí, así que un compañerazo. Un amigazo de la vida. Muy bien. Fabián, bueno, gracias por el tiempo, un poquito para hablar de este libro que en la presentación ya seduce, porque estamos hablando primero del deporte nacional por excelencia y después de los orígenes, ¿no? Que habla de los orígenes de cada uno en sí y del recuperar la esencia un poco, ¿no? Atravesados por el exitismo y por este mundo de brillo, de repente que esto tuvo un origen, ¿no? Atravesado por todo. Por todo. Por Y, todo ese significante. y que esto tuvo su origen en el barro, en el potrero, en los clubes, en la mano extendida de alguien que se puso ahí ayudando. Un poco contanos, bueno, cuál es tu recorrido, poco militante, porque esto es un trabajo militante también, un poquito. ¿Cómo es tu historia? Bueno, yo tengo 53 años, para lo cual mi historia voy a tratar de De resumirla para no tantos para años. No aburrirlos y no aburrir acá a la compañera. Pero te voy a contar un poco qué es Semilleros y sobre todo de dónde viene Semilleros o parte de qué es, digamos, ¿no? Porque uno comienza con esas construcciones colectivas de las que tanto nos gustan y de las que venimos construyendo nuestras propias trayectorias y uno va creando espacios donde estar, donde transitar, donde militar, etcétera. Y después esos espacios van construyendo otros y otras cosas, digamos, ¿no? Esto nace en febrero del 2020, cuando todavía no había pandemia, y nosotros construimos un colectivo de educadores populares, educadores y educadoras populares, que se llama DALE, es Deporte, Arte, Libertad y Educación, con una cantidad de amigos, amigas, compañeros, compañeras con las que nos hemos encontrado hace muchos años y que vienen de distintas disciplinas. Venimos de distintas disciplinas, de comunicación, de la sociología, del arte, de la historia, digamos, ¿no? Y lo que decidimos en ese momento fue empezar a trabajar en torno al deporte social comunitario, ¿no? De tratar de pensar desde el deporte las problemáticas y desde las problemáticas también indagar un poco, abordar el deporte social comunitario, como nosotros nos gusta llamar, o social, popular y comunitario, que son las experiencias que se dan en los barrios, ni más ni menos. Y ese colectivo se conformó en base a un trabajo de crear espacios formativos. Y después lo que hicimos al siguiente año fue crear una revista digital, de la cual Walter Barroso es gran partícipe de su creación y de su desarrollo, y que se llama Meta Sentidos en Juego, como vos decías, y es como un poco la expresión de este colectivo, o encontrar en la comunicación. Yo soy, como decía, licenciado en comunicación y siempre creemos que a partir de ahí podemos sumar algunas cuestiones a ciertas discusiones. Y que siempre está bueno tener una herramienta desde donde decir las cosas, digamos, ¿no? Como tienen ustedes, ¿no? Siempre está bueno crear espacios para poder decir lo que pensamos. Eso es clave y bueno, en estos momentos es mucho más clave, ¿no? Quizás en la entrevista lo podamos desarrollar un poquito más. Y dentro de esa revista empezamos a construir colectivamente también con otros colectivos, con otros compañeros que venían de otros espacios. Y como vos decís, en la algarabía, en la felicidad, una de las más grandes que tuvimos como pueblo en los últimos años, referidas al deporte,
En enero surgió la idea de hacer semilleros, ¿no? Yo como parte editora, digamos, como alguien a quien más o menos amasamos un poquito ahí la idea, junto a Juan Stanisi, que Juan Stanisi no es de Meta, de nuestra revista, pero sí es parte integrante de otro sitio, y les recomiendo algún día, o les sugiero algún día entrevistarlo, porque Juan tiene un sitio que se llama Lástima a Nadie Maestro, que es una gran frase de Diego. Sí. Y ellos toman, no como abordamos nosotros, el deporte desde lo social, comunitario, popular, sino más desde el vínculo entre deporte y literatura, digamos. Bueno, la cuestión con Juan es que veníamos trabajando algunas cosas juntos en el 2022, dijimos, bueno, nos vemos el año que viene, previo al Mundial, cerramos en un balance, esas cosas que hacemos nosotros, que nos juntamos una tarde a hacer balances, y dijimos, nos encontramos después del Mundial, digamos, disfrutemos del Mundial y después nos encontramos. Y cuando nos encontramos, nos había pasado el vendaval de unas mayores felicidades que tuvimos. Claro. Y éramos campeones del mundo, porque, digo, campeones del mundo somos todos y todas, digamos, ¿no? Nos sentimos así, o por lo menos en ese momento lo sentimos así. Había circulado, y acá voy, si quieren, un poco más a la cuestión de semilleros, había circulado durante el Mundial la información de que los campeones del mundo, en su totalidad, los 26 jugadores, más el cuerpo técnico, surgieron de los clubes de barrio. Y esa información había quedado colgada ahí, un poco se había perdido en la vorágine informativa de esos 30 días, ¿no? ¿Qué sucede? Que hay canales que transmiten las 24 horas y que lo que le importa es el color de la camisa que usó de Polo, cómo se vistió también, Sí. este tipo de cuestiones, y no ponen en foco algunas cuestiones que para nosotros sí son trascendentes. Así que nos quedamos con esa idea. En principio queríamos armar algunas notas en Meta, en nuestra revista, referidas a eso, no lo pudimos hacer, porque el Mundial no nos daba tiempo para escribir siquiera, sino para ver partidos. Te lleva puesto la vorágine de la información. Sí, la verdad que, bueno, los compañeros de Lástima a Nadie hicieron una buena producción, incluso después con esos escritos diarios que se tomaron como una gran tarea, una responsable también tarea, pudieron editar un libro con todos los escritos día a día que iban haciendo, que está muy bueno. Pero nosotros decidimos no hacer nada. Cuando nos encontramos en enero, bueno, y retomamos un poquito, tiramos un poquito del hilo de ese Twitter que había quedado perdido, que yo lo había guardado, y dijimos, nos juntamos y dijimos, vamos a hacer un libro. Acá hay un libro, claramente. En un momento empezamos a pensar en un documental, pero no nos daba el cuerpo. Uno intenta a veces pensar en términos audiovisuales, pero bueno, quizás la estructura tiene más que ver con nuestra generación también. Claro. Pero bueno, nada, lo importante es que nosotros ahí pudimos, sobre todo, armar nuestras propias escalonetas. Yo anoche, ahora ya estoy en Buenos Aires, pero anoche estuve en Entre Ríos, en Gualeguay, en el Club Atlético Urquiza, que es el club que vio nacer el semillero de Lisandro Martínez, que es la primera vez que presentamos el libro en un club de los que salieron verdaderamente, bueno, con la madre presente, con el padre presente de Lisandro. Y bueno, y ahí un poco transmitimos esta idea, ¿no? Semilleros no es ni más, lo que yo le contaba anoche a los compañeros y compañeras, es que Semilleros no tiene ninguna metáfora, digamos. Semilleros es eso, es literal lo que dice el nombre. Es la historia de los campeones del mundo en su club de barrio. Digamos, logramos sintetizar todo lo que queríamos hacer en el proyecto, en el título mismo. Y bueno, y en ese enero arrancamos. Pero la idea era, desde siempre, pensar en términos colectivos. Ustedes saben mucho de esas construcciones, digamos, ¿no? Estando dentro de una organización sindical y estando dentro de un espacio de comunicación, saben a lo que me refiero. Y la verdad es que un libro así, que cuenta realmente las 28 historias de estos pibes cuando eran pibitos y jugaban a la pelota en sus clubes,
no, es imposible hacerla desde, desde el escritorio de una casa, digamos. No es que yo podía quedar con Juan Stanisi, que es este coeditor, Sí. y decir, che, bueno, buenísimo, ¿sabes qué? Es nuestro libro, hagámoslo nosotros dos y escribamos las 28 historias nosotros, vos escribís 14, No. y hubiera sido un embole total. Así que lo que elegimos y lo que era importante hacer era constituir y construir un equipo de escritores y escritoras. Nosotros ahí trabajamos mucho sobre la paridad de género. Nosotros queríamos que haya la misma cantidad de compañeras y compañeros, y lo logramos. Que no era fácil, no por la cuestión de género, no era fácil porque había que ir a buscar a quienes escriban las historias desde los clubes mismos. Y ustedes saben que la composición de las selecciones es muy particular. Primero porque lo que decimos es esto, ¿no? Es un equipo que surgieron todos de los clubes de barrio, pero además es un equipo que viene de distintos lugares, digamos, ¿no? De los 28 que nosotros escribimos, 15 son del conurbano bonaerense, 2 son de La Plata, de Mar del Plata, de Neuquén, bueno, de Gualeguay, de Entre Ríos, Lisandro, de Bahía Blanca hay 2, bueno, de Neuquén ya dije, de Córdoba hay 5, digamos, o sea, ahí es muy federal la composición. Hemos visto la campaña que había hecho la TV pública, que sacaba de cada uno de qué lugar eran. Que hacía referencia al lugar, conocido. No hacía referencia al club. Claro, exactamente, no se hacía referencia. Eso te quería comentar, porque antes el surgimiento de un jugador o los primeros pasos de un jugador estaba asignado por el potrero. ¿Bien? Se le decía, este jugador tiene potrero o jugaba en el potrero. Y ahora como que se fue afianzando esa idea de los clubes de barrio, de los chicos que ya van con una preparación colectiva, ¿no? No solo es algo individual de jugar en la plaza, en un potrero y después entrar a algún club por alguna prueba, sino ya de chicos ir compartiendo el deporte con otros compañeros y creciendo en un entorno de club. Para vos, ¿cuál fue la historia que más te gustó o te significó de los 28? ¿Cuál es el que más te pegó? Mira, te pegan todos por una cuestión por una cuestión que es interesante también en cómo uno plantea una escritura coral, ¿no? Como nosotros nos gusta decir. Es lo que mismo yo te preguntaría cuando vos escuchás una orquesta y y a vos como un director te preguntaría cuál fue el instrumento que más te gustó como sonó. Y vos me decís, bueno, sonaron todos más o menos igual, y en la obra colectiva un poco está esa composición de todos, digamos, ¿no? En este caso los pibes. Hay un par de temas en referencia a lo que vos planteás que es interesante. Por un lado, nosotros teníamos mucho miedo cuando empezamos con la invitación a los compañeros y compañeras escritores. El primer temor que teníamos, una vez seleccionado el equipo, que fue muy difícil también, vos pensás que nosotros, no sé, tenemos una compañera escritora que escribe la historia de Julián Álvarez en Calchín, Córdoba, digamos, ¿no? Y de la misma manera tenemos un compañero que escribe de Zapala, y otro de Gualeguay y otro de Bahía Blanca, digamos. Había que conseguir en el mismo lugar de donde eran los clubes gente que escriba. Y gente que escriba bien. Claro. Hay gente que tenga ganas de hacerlo y gente que tenga tiempo, digamos, ¿no? Todo eso, vos pensás que nosotros el libro se nos ocurrió, decidimos hacerlo en enero y en julio ya lo teníamos en las librerías. Récord. ¿No? Fue todo un proceso. Nosotros le dimos pobre a estos pibes y pibas y compañeros y compañeras, le metimos una exigencia total, pues le dimos 45 días para que de cero le dimos las pautas y tenían que entregar el trabajo. O sea, yo escribí la historia de Montiel y yo hice 9 entrevistas para escribir las páginas. Claro. Entonces fue un laburo muy fuerte de todos y de todas las compañeras, pero bueno, yendo para no irme un poco de tu pregunta,
Nosotros teníamos el temor que era lo siguiente, que era, che, nosotros en definitiva lo que estamos haciendo, estamos describiendo historias de pibes, porque las pautas eran muy claras con respecto a eso. Nosotros teníamos dos pautas muy claras de las que no nos movimos. No podíamos abarcar por una cuestión de años, desde los 13, 14 años en adelante, no nos interesaba, y no podíamos poner o en la escritura o sumar datos conocidos. Teníamos que ir a lo desconocido y en una franja etaria que iba de los 3, 4, 5 años a los 10, 12. Nadie Bien. se podía salir de ahí y nadie lo hizo. Y había que ir al club, había que hacer la entrevista al delegado, a la delegada, al técnico, a la técnica. En el caso de Lisandro Martínez, que es de Gualeguay, del barrio El Molino, uno de los barrios más populares de Gualeguay, la madre, la Gogo Cabrera, la madre fue la técnica, su primer técnica fue su propia madre, que ya jugaba fútbol femenino, que es una de las pioneras del fútbol femenino, en un barrio totalmente humilde, que hasta hace poco se inundaba. Y bueno, pero el temor nuestro, aún en esa diversidad, era que las historias sean más o menos las mismas, porque terminábamos contando la historia de pibes. Lo que nos sorprendió, y acá está tu pregunta, es que todas las historias tienen una riqueza particular. Todas las historias, cada una de las historias tienen ese dato no conocido. O sea, lo desconocido es lo que verdaderamente le da valor a cada historia. Si eso desconocido es más lindo lo que vos lees del Dibu Martínez, te apasiona más o te gusta más lo del Dibu Martínez que lo de Lisandro Martínez o lo de, no sé, Messi, Claro. por hablar del más grande en este momento, bueno, ya es una cuestión de gustos. A mí, yo como editor te puedo decir que, y lo hablábamos anoche en Gualeguay también, esto fue hecho con mucho rigor histórico. Nosotros no salimos a buscar historias inventadas, ni salimos a hacer ficción. Esto es un trabajo histórico, que iba a reconstruir la historia de un pibe. Es muy difícil escribir la historia de un pibe, ¿no? Porque podés decir, bueno, alguien que le pida a alguno de ustedes que escriba su historia, la historia de ustedes mismos, no importa si jugaron al fútbol, lo que hayan hecho. Y es muy difícil escribir la historia de un pibe, digamos, ¿no? Por más que después fueron ídolos, porque después fueron ídolos. Claro. Eso es un tema aparte. Nosotros, la consigna es escribir la historia de un pibe. Si ese pibe después obviamente llegó a primera, después obviamente jugó en Europa, después lo convocaron para la selección nacional y después fue campeón del mundo, en Semilleros no tenía nada que hacer, digamos, ¿no? Así que, no sé, igual te puedo contestar que a mí, por ejemplo, vamos a la historia de Messi, que fue planteado también, porque cada autor y cada autora que seleccionábamos nos hacía 20.000 preguntas como editores, digamos, ¿no? ¿Qué puedo escribir de Messi que no se haya leído? Claro, la más conocida. Claro, digamos, ¿no? Pues, anoche yo en Gualeguay le preguntaba a la gente de dónde había salido Messi, digamos. Y la gente me decía de Newell's, y Messi no salió de Newell's. Messi salió de un club que se llama Abanderado Grandoli, que está en el sur de Rosario, que todavía existe, donde los pibes van a jugar la pelota en la misma canchita que juega Messi, que está igual, tal cual cuando jugaba Messi, y que a Messi, la historia de Messi, a la escritora que se llama Nadia Fink, que seguramente usted la conoce, que es la directora de la cooperativa Chirimbote, la historia la reconstruyó a partir de la mejor amiga de Messi en la escuela primaria. Y a Messi le decían Piqui de sobrenombre. Entonces ella cuenta la historia de Piqui, no cuenta la historia de Messi. Y nadie sabe en este país que a Messi le decían Piqui, digamos. Hay que empezar a decirle. Le voy a mandar un mensaje por Instagram. Parte de la respuesta a tu pregunta es esa, justamente, digamos. Era buscar lo desconocido, pero con una cuestión que también es importante, y me parece que en el marco del trabajo que ustedes hacen acá, en este laburo de espacio comunicacional, es importante. Para nosotros la historia de estos pibes es una excusa.
Porque lo que nosotros termina hablando Semilleros es de los clubes de barrio, no termina hablando de los pibes, pero los pibes en un contexto, los pibes en un contexto social, los pibes en un contexto comunitario, los pibes en un contexto de formación, los pibes estos, hoy tenemos que hablar de pibes y pibas, por suerte, en los clubes, pero en este caso nos tenemos que referir específicamente a varones, los pibes en un contexto de contención, de desarrollo, y sobre todo los clubes de barrio, y esto hay que pensarlo desde me parece que es dable pensarlo, como garantes de derechos. Los pibes, las pibas, los niños y adolescentes, por nuestra Constitución, tienen derecho al juego, digamos. Y los clubes de barrio son los que garantizan ese derecho al juego. Después las trayectorias, digamos, después la suerte, después lo que pasa y que sabemos que el 2% solamente de los que empiezan a jugar a la pelota en un club de barrio llegan a primera. Ahora, el club va a estar siempre para el 98% que no llega. Claro. Y ahí está, me parece, el rol social. Entonces, Semillero lo que se termina transformando es que a nosotros nos gusta este concepto sobre el libro, termina siendo un acto de justicia, digamos. Termina siendo un reconocimiento a la institución comunitaria que es el Club Social y termina siendo un reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras de esos espacios, ¿sí? Porque el pibe no llega porque sí, además de sus condiciones, ¿no? Además de que cuando nos ponemos a indagar, obviamente Messi era diferente a todos, Lisandro en Gualeguay era diferente a todos, etcétera, etcétera. Pero Lisandro tuvo uno que lo tuvo que subir a la parte de atrás de la chata y llevarlo a jugar. Lisandro para ir a jugar tenía que tener a la madre que dejaba de laburar o al padre dejaba de laburar para llevarlo, o a un tío. Tenía que ver al bufetero que le tenga preparado el sándwich de milanesa, porque los pibes iban a jugar 6, 7 horas al club. Digamos, toda esa red que es comunitaria, pero que es familiar, ¿no? Que es social, etcétera, es la que construye estos semilleros. Entonces, me parece que el libro, más que focalizarse en la historia de campeones del mundo, como campeones en sí, lo que trata es de poner en valor estos espacios. Fabián, estamos hablando con Fabián Daloisio, coeditor de Semilleros. Fabián, en línea a esto último que mencionás, ¿no? Entiendo que habrán encontrado similitudes en los diferentes clubes, ¿no? Que han surgido estos jugadores, que hay que decirlo también, de que este 2% que llega a primera, hay un 98% que continúa con su vida, si llega a ser un laburante, llega a ser un empresario, llega a ser un comerciante, y partió del mismo lugar, de la contención, ¿no? O sea, no habrá sido exitoso a nivel futbolístico, pero sí exitoso en otro sentido, familiar, de contención, de construcción de persona, que eso es muy importante también, y también lo llamativo de esto de que es un poco autogestiva la construcción del club, e independiente de las crisis, de los embates económicos, porque se sostienen a través del tiempo, ¿no? Esto, cambian los partidos, cambian los gobiernos, y el club de barrio se sostiene a fuerza de sangre, ¿no? Mirá, estás planteando dos cuestiones que a nosotros nos parecen claves. Por un lado, la cuestión de formación. Bueno, ¿qué tipo de formación, digamos, ¿no? Tiene que llevar adelante un club de barrio? Yo creo que cada vez se trabaja más y se toma más conciencia sobre la idea de la formación humana, ¿no? Más que la formación deportiva. Eso está bastante instalado, digamos, ¿no? Viene bastante instalado en los últimos años en quienes conducen los clubes. A ver, los clubes son asociaciones civiles, son organizaciones libres del pueblo, como a nosotros nos gusta decir. Y son organizaciones que están en el territorio. Es interesante pensar los derroteros también de estas instituciones u organizaciones intermedias, como le llamamos. Nosotros partimos de esta base, que creo que es hasta empíricamente comprobable, digamos, ¿no? No hay barrios sin clubes. Nosotros vamos por ahí.
digamos. Después en tal caso que me inviten a ir a ver el que salta la regla, ¿no? Entonces decir, bueno, no, mirá, acá hay un barrio sin club. Bueno, perfecto. Sí, vamos a suponer, yo creo que no. Que hay algo de una construcción de una canchita que tiene que ver con donde un pibe, yo hablo del club como un lugar donde los pibes y pibas se van a jugar a algo. Y una cosita, cuando se arma un barrio, un asentamiento, el potrero es la plaza central. Intocable. Intocable. Arranca de ahí. Intocable. Vos podés hacer un asentamiento con las necesidades que tiene en muchos lugares nuestro pueblo, y las casas van a estar construidas alrededor de la canchita. La canchita nunca se va a tocar. Eso ya está dicho, ¿no? Todas estas cosas no las digo yo por ser original, ¿no? Todas estas cosas ya están dichas y comprobadas. Pero digo, esta cuestión de qué formamos y esta cuestión de lo que significa un espacio, es interesante pensar. Si nosotros pensamos como las organizaciones libres del pueblo, las organizaciones sociales, y en eso, dentro de la composición del territorio, colocamos a los clubes de barrio. Ahora, después hay distintas organizaciones. Hay hasta centros de salud, hay hasta ONGs, hay hasta centros culturales, que han tenido sus distintas trayectorias, digamos, o sus distintas presencias en el territorio. De todas esas composiciones diversas, el club de barrio es el que tiene más arraigo y tiene más historia y se consolida más en los barrios. Digamos, puede haber un barrio sin centro cultural, y los hay muchos. Lo que no puede haber un barrio sin un espacio donde los pibes y los pibes vayan a patear la pelota. Después harán otros deportes. Entonces, a mí me parece interesante eso como espacio sobre todo formativo y de garante de derechos. Ahora, esto que vos planteás también, por una cuestión y vinculado a tu segundo eje, que es la cuestión de las crisis, si nosotros nos ponemos a ver, porque este laburo es parte de nuestro laburo de editor que hicimos, es, bueno, estos pibes, nosotros decimos que salieron de los clubes de barrio. ¿De qué época salieron? Digamos? ¿Ustedes saben en qué época los pibes estos juegan al fútbol? A ver, hagamos cuenta en cuanto básicamente tenemos a los más grandes, son casi a partir de 2001. 86, 87. No, la primera generación, claro. Armani, Messi, ¿sí? Son 87, 88, claro. 86 algunos, digamos, ¿no? Esos transitaron en una de las peores épocas de nuestra historia, que es el neoliberalismo, digamos. Los 90 transitaron en los clubes de barrio. Y fueron los clubes los que permitieron, aun cuando el neoliberalismo les imponía condiciones de pobreza, de aislamiento, no fortalecimiento, etcétera, etcétera, cero apoyo, una crisis social terrible de nuestro país, los clubes de barrio siguieron sosteniendo ese espacio de derecho al juego que permitió campeones del mundo años después, digamos. Sí. La otra camada, la que hacía referencia al compañero, es la camada de los categoría 97, los categoría 98, como Montiel, como Lisandro Martínez, que llegan a los clubes post-2001, claro. También en una crisis terrible. Entonces, nuestros campeones del mundo salen de espacios que se fortalecieron y le permitieron el desarrollo deportivo en dos crisis terribles de nuestro país, donde no solo las cuestiones de las necesidades sociales y económicas de los barrios populares era terrible, sino que las políticas de Estado eran terribles, digamos, ¿no? En esos años con respecto a los clubes. Y acá vamos al eje que también para nosotros nos parece clave. ¿Cuál es el rol del Estado en todo esto? Digamos, ¿podemos tener y fortalecer los clubes de barrio sin políticas públicas? ¿Podemos tener y fortalecer estos espacios deportivos en los clubes de barrio sin presencia de Estado? No. ¿Sí? Acá tiene que haber un vínculo y un rol de un Estado presente, seguramente un Estado eficiente y moderno. Eso después lo podemos llegar a discutir y encauzar, llegado el caso. Pero sobre todo lo que nosotros tenemos que tener en cuenta que acá alrededor del deporte social y alrededor de los clubes de barrio también hay una disputa política que tiene que ver justamente con la no privatización de estos estados. En el fondo, si nosotros
o estamos a favor del desarrollo de los clubes de barrio como organizaciones libres del pueblo, o estamos a partir de a favor de las sociedades anónimas deportivas, digamos. Acá no hay mucho más. Y creo que la historia de nuestro país y todo el desarrollo territorial y de contención para que miles y miles de pibas y pibas ejerzan su derecho al juego, precisamente están en fortalecer estos espacios desde su condición de organización social y comunitaria. Muy bien. Fabián, Me parece por ahí. tenemos el ejemplar, te agradecemos un montón, vamos a sortearlo acá en el programa. Así que es un librazo. Le tenemos que agradecer y Walter, también en toda esta gestión para a Walter. Vamos a sortearlo el jueves que viene, así que atenti. Pero quien lo quiera tener, ¿cómo puede hacer, Fabián? Nosotros, bueno, nuestras redes de la revista, porque no nos olvidemos esto, Semilleros es parte de lo que venimos construyendo de nuestra revista digital, que las redes es revista.meta, ahí nos encuentran en Instagram. Así que, bueno, por medio de las redes ahí tienen directamente el link para poder comprarlo. Está también con una importante presencia en librerías, pero si nos compran a nosotros es un poquito mejor. Muy bien. Bueno, entonces nos queda pendiente hablar con Juan Stanisi y después con vos sobre comunicación alternativa, sobre contrahegemonía, un montón de cosas. Cuando Fabián, quiera, porque las trayectorias... Nada, se van cruzando y las construcciones colectivas son así. Fabián, un gran abrazo, gracias por pasar por UTN en directo. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Chao.